Telediario. Bajo supervisión adulta. Telediario con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mucho gusto acompañarlos en Telediario. Soy Mariuxi Mosquera. Hoy les tendremos importante información. Por ejemplo, el último gabinete itinerante de este año se cumplió hoy en el Palacio de Carondelet. El tema principal fueron las medidas económicas que se tomaron para mantener la sostenibilidad de las cifras fiscales. Criterios divididos entre los asambleístas por la aprobada Ley de Comunicación. La transitoria, la renovación directa de las frecuencias es el punto de discrepancia. La Intendencia de Pichincha realiza operativos para verificar que el precio del galón de gasolina no incremente su costo mientras no se emita el decreto ejecutivo. La campaña Misión Navidad se socializa en todo el país. La erradicación del trabajo infantil es prioridad del gobierno nacional. En lo internacional, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva continuará en prisión. Así lo resolvió el titular de la Corte Suprema de Brasil tras haber anulado la medida cautelar que dictaminó el juez Marco Aurelio Melo. Aquí iniciamos. El Ejecutivo asignó funciones al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien se encargará de coordinar la nueva estructura de gobierno que contempla el trabajo de 6 gabinetes sectoriales. Esta decisión se la tomó en el último gabinete ministerial del 2018. Y a la vez fue la primera reunión de gabinete donde intervino el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien ya tiene funciones específicas en el gobierno. Básicamente me ha encargado dirigir y coordinar los 6 gabinetes sectoriales que se acaban de conformar en una nueva estructura de administración del Estado, con el objetivo de tener una gestión con mayor seguimiento, con medición de efectividad y con resultados concretos. Es decir, en un esfuerzo por mejorar la gestión de los diferentes gabinetes sectoriales. El presidente de la República encarga al vicepresidente. En esta cita de trabajo, presidente y ministros de Estado analizaron en conjunto el contexto del por qué se adoptaron medidas económicas anunciadas el martes anterior y visualizaron escenarios a los cuales debe enfrentar el gobierno como probable reacción social ante dichos anuncios. El presidente Moreno justificó de la siguiente manera la adopción de dichas medidas, sobre todo por el momento económico que atraviesa el país. Pero de todas formas nosotros aquí estamos para tomar decisiones, no estamos para pasar nomás. 40 años se han evadido cierto tipo de decisiones que había que tomar indefectiblemente y nosotros las hemos tomado. Las hemos tomado en beneficio, en primer lugar, de nivelar las cuentas fiscales, de estabilizar la economía y, en segundo lugar, con el fin de atender de manera preferencial, con una cuenta especial, a modo de un fideicomiso, algo parecido, sectores como la salud, sectores como la educación y principalmente nuestros viejecitos. El jefe de Estado puntualizó que el ahorro que genera el Estado por concepto de reducción de subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís y de las medidas administrativas en el ámbito laboral para el sector público se destinará a la atención de los ecuatorianos de la tercera edad e inversión social. Javier Ceballos, Telediario. Y hoy en el Palacio de Carondelet, el consejero de Gobierno Santiago Cuesta se reunió con los representantes de la transportación pública del país. En el encuentro se propuso que los taxis formales y debidamente registrados serán los beneficiarios de la compensación establecida por el Gobierno Nacional frente a la reducción del subsidio para la gasolina Extra y Ecopaís. Al menos ese es un primer acuerdo entre gobierno y transportistas, sobre todo con el gremio del taxismo. La propuesta gubernamental se enfoca en que solamente los taxis formales, debidamente registrados en los organismos de transporte, serán beneficiados con la compensación establecida por el gobierno. Así lo explicó el consejero presidencial Santiago Cuesta, quien detalló el mecanismo puesto a consideración del sector de la transportación. Pero se lo vamos a dar en el momento en que ellos nos entreguen la lista, la misma que será confrontada con la lista que tenemos en la ANT, y en ese momento recibirán el subsidio en sus cuentas corrientes, no las federaciones, cada uno de los transportistas. ¿De cuánto se habla? ¿De cuánto se habla? Aproximadamente va a ser alrededor de $50 mensuales a cada transportista de taxi
menos a las camionetas, un poco menos a ciertos vehículos de transporte. Todo depende del cilindraje, de la capacidad y del tiempo que ellos se dediquen a rodar. La Federación de Cooperativas de Taxis del Ecuador manifestó su inconformidad con el monto que mensualmente les sería entregado. Aducen que cada taxista gasta más en gasolina por el número de kilómetros que recorren diariamente. Pero mínimo el señor taxista trabaja jornadas de 12 horas diarias con un consumo de 12 galones por jornada. Sobre eso tiene que reconocerse el subsidio. Y tampoco están de acuerdo en que la compensación sea entregada en efectivo a cada dueño de la unidad. Queremos que sea a través de las estaciones de servicio. Las reuniones para llegar a acuerdos continuarán. Lo fundamental es lograr que las compensaciones se apliquen de manera inmediata, una vez que el gobierno, mediante decreto, oficialice el nuevo valor del galón de gasolina extra y Ecopaís. Sabemos que al diésel del transporte público y del transporte comercial, lo que son de servicios públicos, lamentablemente, afortunadamente, no va a tener subida. Javier Ceballos, Telediario. Más de 50.000 millones de dólares le costó al Ecuador sostener el subsidio a los combustibles durante los últimos 10 años. Desde la perspectiva del gobierno nacional, este dinero pudo destinarse para miles de obras en beneficios de la población. El precio medio de la gasolina en todo el mundo es de $1.11 el litro, que multiplicado por 3.78, de acuerdo a la medida estadounidense, equivale a $4.15 aproximadamente, según Global Petrol Price. Ahora bien, los diferentes impuestos y subsidios para la gasolina hacen que su precio varíe. En la región sudamericana, Uruguay es el país de la región con el precio del galón de la gasolina más alto, con $6.05. Le sigue Chile con $4.80. En tercer lugar está Paraguay, que actualmente fija en $4.14. Luego está Perú, que distribuye el galón de gasolina a $4.11. Argentina distribuye a $3.96. En Bolivia y Brasil, el costo del galón de gasolina es de $2.05. En el puesto 9 de 10 países de la región sudamericana se encuentra Ecuador, que a partir del anuncio presidencial, el galón de gasolina extra se distribuirá a $1.85. Eduardo Córdoba, Telediario. Usuarios de gasolina extra buscan llenar en su totalidad el tanque de sus vehículos tras el anuncio de que se va a incrementar su precio en los próximos días. La Intendencia realiza operativos para constatar que no se cobre de más, mientras no se ha emitido el decreto presidencial. Si bien las gasolineras no están llenas, desde ayer se incrementó el volumen de ventas de combustible, aseguran los colaboradores de varias de estas estaciones de servicio. Comenzaron a consumir más, unos 500 galones más. Están llevando más de lo habitual, incluso están poniendo lleno. La mayoría de los usuarios que acuden optan por llenar en su totalidad el tanque de sus vehículos. Realmente nos toca abastecernos un poco más de lo normal. Yo vengo a cargarle gasolina hasta que ya mañana o pasado, según lo que dice el gobierno, ya van a subir el precio. La gasolina extra se elevará de $1.48 a $1.85 en los próximos días, aunque el gobierno asegura que la medida con la cual se ahorrará $400 millones no tendrá impacto en el costo de vida de las mayorías. Los usuarios tienen temor de sus efectos. No es que todos tengamos un buen estatus económico, entonces al subir la gasolina se piensa que por ende van a subir otro tipo de cosas. Es un incremento que ya perjudica el bolsillo de los ciudadanos. Todo este pueblo, que es bastante grande, y todos viven del transporte, son camioneteros, son taxistas irregulares. Para evitar especulación, mientras no se emita el decreto presidencial, la Intendencia de Pichincha realiza operativos en varios sectores. Se elevan los precios, esto debe ser sancionado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Este miércoles se visitaron 4 gasolineras de Calderón y 5 del sur de Quito. Y se ha podido comprobar que están vendiendo la gasolina extra a diésel al mismo precio antes de que se firme el decreto ejecutivo. Efectivamente, no hay especulación de precios, tampoco se ha restringido la venta de la gasolina. En caso de denuncias, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de la Intendencia o al UPC más cercano. Sofía Montoya, Telediario. Y tras el anuncio de las medidas económicas del gobierno, organizaciones de maestros, trabajadores de salud, transportistas, entre otros colectivos que conforman la Asamblea Nacional Ciudadana por la Dignidad y los Derechos, oficializaron el inicio progresivo de movilizaciones en todo el país. Para este jueves a las 17 horas empezarán con una manifestación que saldrá desde el Parque El Arbolito hacia la Plaza Grande, mientras
Para el viernes, un sector del gremio transportista anuncia el cierre de las vías. Y el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, explicó esta mañana los alcances de las decisiones económicas tomadas por el gobierno para equilibrar las cuentas fiscales, garantizar el mantenimiento de los planes sociales y sostener la dolarización. Aquí un resumen de lo que dijo en Primera Impresión. Con la premisa de que se trata de una medida muy dura, muy severa, pero necesaria más que nunca, el ministro de Trabajo explicó este miércoles los alcances de las decisiones económicas adoptadas la víspera. Aquí lo que se trata, lo mismo que el tema de los subsidios, es transparentar lo que vivimos en el Ecuador, una situación ecuatorianos muy, pero muy grave. Ledesma mencionó que se trata de un acto de responsabilidad y que el gobierno es sensible a lo que ocurre en el Ecuador. Explicó que el presidente Moreno dijo a sus ministros que se tomarán medidas duras siempre que sean las correctas. No podemos sostener un gasto salarial, un gasto en el Estado, el tema de los subsidios y poder sostener, por otro lado, todos los servicios sociales. El tema de los salarios de los ministros es más bien un mensaje más allá de lo que implica el ahorro entre 15 y 18 millones que no están siquiera contabilizados entre los 300 que sí se ahorra con la otra medida salarial. Reconoció que habrá un impacto en la inflación, pero habló de la necesidad de una corresponsabilidad del sector privado a fin de que no haya elevaciones de precios de bienes y servicios como cuando subió el valor de la gasolina súper. Si no se va a aumentar transportes de carga, si no se va a aumentar transporte público, si no se va a aumentar transporte de bienes y servicios, ¿por qué debiera entonces afectar eso al precio de venta final de bienes y servicios? Técnicamente, de ninguna manera. También se refirió a las decisiones adoptadas en cuanto al sector público. Aclaró que el tema de fondo es una optimización del Estado y que el proceso inició meses atrás. Reveló que se cuantificaron en 70.000 los contratos ocasionales y que están localizados principalmente en los sectores de salud, educación y seguridad nacional. Porque no vamos a afectar, así lo dispuso el presidente, a los médicos, a los servicios de salud, tampoco a los servicios de educación, pero sí hay que revisar la parte administrativa de estos ministerios también. No hemos dicho que se va a desvincular a miles de personas, no se va a votar en realidad a nadie. Lo que vamos a hacer, señores, en el evento de que se requiera nuevamente su servicio de manera ocasional, esto se suscribirá, pero con 2 escalas salariales menos. El ministro de Trabajo, a nombre del gobierno, insistió en que las decisiones anunciadas solo buscan mantener la dolarización, garantizar las deudas y las hipotecas y en especial los servicios sociales. Néstor Aguilera, Telediario. Empresarios y trabajadores no llegaron a un acuerdo para definir el incremento del salario básico unificado para el 2019. La propuesta del gobierno es que el aumento sea de $8, mientras que el sector empresarial mantiene su postura de dejar el monto vigente, que es de $386. La reunión se retomará mañana a las 10 horas. No hubo acuerdo. Definitivamente nosotros como los trabajadores somos coherentes, conscientes de que necesitamos un salario digno, avanzar en una propuesta política y sobre todo una voluntad. Hemos manifestado nuestra propuesta hacia el sector empresarial. Ellos insisten en que no exista un incremento, en el cual pues entonces el señor ministro ha postergado la reunión para el día de mañana para ver si continuamos y podemos llegar a un acuerdo. ¿Mañana se definiría entonces? No, mañana seguiremos conversando. Mañana nos reinstalamos 10 de la mañana y en base a lo que suceda mañana, que ha sido propuesta, reconfirmar hacia atrás, porque no es que estamos nosotros aquí por nosotros, sino estamos representando a muchos sectores y en base a eso se tomará la decisión. De no haber acuerdo, quien toma la decisión será el gobierno nacional a través del ministro. Cambiamos de tema. La revista londinense especializada en temas financieros The Economist elige anualmente el país del año. Este premio no corresponde a la nación más influyente ni a la más rica del planeta, sino que reconoce el progreso que cada país ha logrado en los últimos 12 meses. En este año 2018, The Economist, en su capítulo referente a América Latina, reconoció que Ecuador ha fortalecido las instituciones públicas. Además, destacó la reconstitución del Poder Judicial en el país. Y la Secretaría de Comunicación se refirió a través de un comunicado al audio que divulgó un medio de comunicación digital sobre unas afirmaciones del presidente de la República en referencia a la situación de los periodistas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados
en la frontera. En el documento emitido la tarde del miércoles se asegura que la grabación difundida en redes sociales está descontextualizada, ya que omite una serie de detalles expuestos por el jefe de Estado. De manera paralela, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió al Consejo de Seguridad Nacional que divulgue en su totalidad la exposición del mandatario con el fin de aclarar este tema. Y precisamente para hablar de este y otros temas, esta noche nos acompaña la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Muy buenas noches, ministra, nuevamente gracias por acompañarnos. Buenas noches, Marix, y muchas gracias a ustedes. Un momento importante está viviendo la ciudadanía. El Gobierno compartió ya cuáles eran las medidas y las decisiones económicas que se iban a enfrentar para los próximos años. Y conoce usted muy bien que siempre este tipo de anuncios de alguna manera deja tambaleando o en una suerte de marejada entre tantas opiniones que se generan luego de conocer qué va a suceder económicamente con nuestro país. Para aclarar esta situación desde el Gobierno, ¿por qué se tomaron estas medidas? Sobre todo el de los subsidios, que no había sido topado en 40 años. Sí, efectivamente, nuevamente buenas noches. Esta es la medida, la de los subsidios. Es un subsidio el que se está revisando, no es que se está modificando todos los subsidios en el país, pero siempre han sido un tema de alta sensibilidad. ¿De qué se trata? Durante 40 años, efectivamente, se ha mantenido un nivel en que el gobierno ha pagado una parte básicamente de gasolina, de gas, de diésel. De tal manera que hoy el Ecuador, aún con el incremento que se ha anunciado en el caso de la gasolina extra, tendría la segunda gasolina más barata de América Latina. Entonces, esta diferencia entre el precio internacional, el precio de costo de la gasolina extra, para hablar de este caso concreto, y la diferencia en la que cada una de las personas que consumimos la gasolina, vamos a una gasolinera y lo que pagamos, esta diferencia la paga el Estado. Y la viene pagando durante muchos años. 50.000 millones de dólares le ha costado, de hecho, en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, exacto. Esto ha sumado 50.000 millones de dólares más o menos, que es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que ha decidido el gobierno? Lo que el gobierno ha decidido es ajustar el precio de la gasolina extra a algo que se acerca más a la realidad. De todas maneras, hay un porcentaje de subsidio todavía en la gasolina, para de esa manera poder utilizar el dinero que proviene de este ajuste del precio en algunas cosas que el país necesita. Lo ha anunciado el ministro Richard Martínez y es la decisión del presidente utilizar este dinero, el dinero que se recaudaría, para temas prioritarios que hoy en el país corren el riesgo de descuidarse porque la situación financiera no es fácil, la mesa no estaba servida. Tratando de poner esto en los términos más coloquiales, al gobierno del presidente Moreno le tocó sentarse a la mesa cuando justo estaban pasando la cuenta, pero ya se había terminado la fiesta y ahora al gobierno del presidente Moreno le toca enfrentar la cuenta. Esa es la realidad exacta del país. Y tomar este tipo de medidas nos permite poner la casa en orden. Lo que el presidente ha dispuesto y ha anunciado el ministro Martínez y los ministros que han anunciado ya estas medidas es que esta recaudación se pondrá en una cuenta destinada a reactivar la economía, a cuidar la dolarización, a cubrir los temas de jubilaciones, que todavía hay muchas pendientes durante muchos años, también a los temas de seguridad social, de educación, de salud, que son los gastos prioritarios para el gobierno. El día de hoy el presidente Lenín Moreno, cuando se realizó el gabinete ampliado, de hecho, al referirse un día después, ya con el tema de las medidas que fueron anunciadas, habló que principalmente esto se debía por la reducción de la caja fiscal. Sin embargo, lo que muchos se preguntan, porque usted sabe que el tema político también es muy importante al momento de que los gobiernos toman decisiones, pero al parecer esto no ha sido tomado en cuenta. Es decir, han pensado de que esta decisión podría tener un costo político, ya que tenemos unas elecciones muy cerca y que esto podría generar realmente el que se reste votos para el partido al cual el gobierno representa. Claro que se toma en cuenta el tema político, pero ¿desde qué punto de vista? Tenemos ya muchos años en el país que a nombre de las elecciones, de la popularidad, la deuda ha seguido creciendo, el problema fiscal ha seguido creciendo, estábamos gastando mucho más de lo que recibíamos como ingresos, estábamos teniendo una vida que el país no puede soportar, un nivel de gasto que no se puede soportar. Y por supuesto, esta ficción ha seguido alimentándose a lo largo de años. ¿Cuál es el análisis político que se hace? Que un gobierno está ahí para tomar decisiones, está ahí para gobernar, está ahí para tomar las mejores alternativas disponibles, no está ahí para preparar su próxima campaña.
está también para enfrentar momentos difíciles y tomar decisiones difíciles, aun si tuvieran costo político. Me parece a mí que el gran mérito, el gran sello por el que el presidente Moreno va a pasar a la historia, y lo ha hecho ya, es precisamente por tomar decisiones valientes que a muchas personas les podrían haber parecido, y me incluyo, nos podrían haber parecido imposibles hace unos pocos meses, pero en poco tiempo el presidente Moreno ha logrado impulsar al país lejos de lo que parecía un destino de irresponsabilidad, de falta de institucionalidad, de poca democracia y también de una debacle económica. El poder enfrentar la realidad del país también exige mucha valentía y es la característica de estas decisiones. ¿Y cómo se va a enfrentar entonces esa realidad para los próximos años? Se hace referencia a un fondo futuro. ¿De qué se trata eso? Explíquenos, ministra. Bueno, es básicamente lo que yo decía hace un momento, una cuenta en donde el dinero, de diferencia de esta recaudación, lo que se va a recaudar por el ajuste del precio de la gasolina extra, se destine a lo que habíamos comentado hace un momento: educación, salud, IES, jubilaciones, reactivación económica, cuidar la dolarización. Esto es lo que se ha denominado como un fondo de futuro. Un fondo en estos futuro. Ejes se basa el fondo En futuro. estos ejes. Esto es lo que cuidaría esta recaudación. Pero también quiero hacer énfasis en algo. Entre las medidas no se considera ningún cambio, ningún aumento en el precio del gas de uso doméstico, ni tampoco en el diésel con el que se transporta la ciudadanía, ya sea en autobuses, en diferentes modalidades de transporte público. La idea es precisamente que se puedan cuidar estos subsidios que tienen tantos años en el país. Habrá que seguir discutiendo cómo se focalizan mejor para que los que más necesitan sean los que reciben esta ayuda del Estado y no se use este dinero, esta ayuda del Estado, este dinero que finalmente es de todos los ecuatorianos, para subsidiar carros de alta gama o la circulación de automóviles de quienes no necesitamos el subsidio. El cálculo que más o menos se ha hecho es que para un automóvil, pongamos el ejemplo, para un automóvil Spark, que fue el ejemplo que pusieron los ministros la otra mañana, la diferencia en tanquearlo con y sin subsidio podría ser de $3.5. Poco más de $3. Así es. Entonces, esta es más o menos la diferencia cuando hablamos de un automóvil de una familia ecuatoriana, para ponerlo como un ejemplo, y creemos que es una medida importante para el país, para el presente, para el futuro. Sin embargo, el gobierno ya también hizo anuncios de compensación para los transportistas. En el hecho específico, para los taxistas sería alrededor también de unos $50. Pero esto también no conlleva a nuevos gastos para el Estado cuando se quiere reducir y ahorrar. Sí, la idea es que el impacto de una medida de esta naturaleza no encarezca algunos servicios para la mayoría de la población. Porque ese es el temor, que suba la gasolina, que suban los productos básicos. Exacto, por eso es que se hace pues una serie de medidas de compensación, se analizan, es parte de lo que se está discutiendo, cuál va a ser el mecanismo para hacer esa compensación. Por supuesto que no puede ser la compensación ni de cerca equivalente a lo que en este momento el Estado se ahorraría en subsidios. Es una pequeña parte de eso que serviría para evitar que el incremento afecte a la mayoría de la población o a quienes más lo necesitan, a la población que podría verse en este caso afectada si es que el servicio de taxi se incrementa de una manera repentina por este motivo. Entonces, las compensaciones se analizan con ese propósito para tratar de que la medida impacte pues a quienes podemos pagar un poco más para acercarnos en la realidad al precio de la gasolina, que, como repito, en promedio en América Latina un galón de gasolina extra cuesta más o menos 3.36 centavos de dólar. En el vecino país del Perú cuesta $4.11, así que aún con el ajuste tendríamos la segunda gasolina más baja de América Latina. La más subsidiada, la más barata, que cuesta centavos de dólar, está en Venezuela, y creo que podríamos también mirarnos en el ejemplo de un manejo que no sea razonable de la economía en ese mismo caso. Se habla, ministra, de un paquetazo por cuotas, se habla de que se está siguiendo una receta neoliberal con estas medidas económicas. De hecho, dos iniciativas que ha tenido el gobierno, como las reformas a la ley de comunicación, que se dieron paso con más de 74 votos, el día de ayer 75, si no me equivoco, afirmativos. Sin embargo, no ocurrió la misma suerte la proforma presupuestaria. ¿Cómo se da una lectura desde el gobierno? ¿Cuál es la respuesta hacia todos estos criterios que se están generando? Tal vez desde el legislativo no se ponen de acuerdo
con cuál es precisamente la propuesta del gobierno en cuanto a la economía. Bueno, sí, son dos votaciones a las que me gustaría referirme. En el caso de la ley de comunicación es una buena noticia para el país que la ley de comunicación haya sido aprobada ya, la reforma a la ley de comunicación en la tarde de ayer. Es un tema que ha causado pues mucha preocupación. Tenemos años debatiendo si es que esta ley ha ayudado para que la comunicación se democratice, para tener más voces, para construir una democracia más vigorosa, o si esta ley se ha convertido en un mecanismo de autocensura y en un mecanismo de persecución a las voces disidentes. La reforma es una buena noticia. Yo no puedo dejar de sorprenderme que haya tenido solo 75 votos. ¿Por qué le sorprende? Bueno, porque las leyes en la Asamblea Nacional, usualmente las leyes en la Asamblea en este último periodo se han aprobado con más votos. Me parece que al sentir todo este apoyo que hay para la ley de comunicación, algunos sectores políticos se descuidaron inclusive de estar presentes en el momento de la votación, porque creo que tiene mucho más respaldo, evidentemente. La comisión que la estaba tratando, presidida por el asambleísta Corozo, había recibido, si no me equivoco, 14 proyectos de ley para reformar la ley de comunicación, así que creo que eso es parte de lo que ha sucedido el día de ayer. Pero sobre el tema de la proforma y en general sobre el tema de la economía, el presidente Moreno, el gobierno, está tomando decisiones que muchos sectores del país pedían, que muchos sectores del país exigían. Hay que sincerar la economía, hay que sincerar la realidad, hay que hacer ajustes, el Estado tiene que hacer sacrificios, el Estado no puede hacer un derroche con el dinero público. Todo esto es lo que se representa, todo esto es lo que contiene la proforma. Pero una cosa es exigir que el gobierno lo haga y otra cosa es asumir la responsabilidad y aprobar la proforma. Entonces también hay que sincerar los discursos, ministras, porque una cosa a veces es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace el legislativo, y al parecer no coinciden. Y bueno, en este caso el legislativo es un cuerpo colegiado, pero yo haría mal en generalizar. Por supuesto que creo que hay quienes han defendido esta actuación responsable del gobierno, hay quienes han defendido que se deba tomar las medidas de ajuste necesarias, los costos de sincerar la economía, los costos de sincerar la realidad de un país que tenía muchos años viviendo en una burbuja, en una fantasía. Hay quienes lo han hecho, pero finalmente todos esos votos no se sumaron ayer en el legislativo. De nuevo, nuestro agradecimiento para quienes tienen todo el tiempo, todos los días en la Asamblea Nacional y en otros sectores del país, la entereza de decir: esto que se está haciendo es lo correcto. A veces impopular, pero lo correcto. Hay otros sectores que en sus discursos piden los ajustes, piden la sinceridad en las cifras, piden que se tomen medidas económicas, pero el momento de asumirlas no las toman. Esa ya es una evaluación que tendrán que hacer los ciudadanos. Bueno, de hecho también ya se han anunciado manifestaciones para el próximo 27 de diciembre. ¿De qué forma desde el gobierno se va a enfrentar este tipo de inconformidades o malestar que se vive en la ciudadanía? Nosotros vamos a seguir dialogando. Si es que hay sectores que sienten una afectación específica por esta medida, el presidente ha hecho una invitación a que en las mesas de diálogo que tenemos y las que se pueden desarrollar con cada sector se pueda mantener una conversación. No solamente nos interesa escuchar lo que cada uno de estos sectores tenga que decir. Si es que hay una afectación real, por supuesto, el gobierno va a analizar cuáles son las medidas que se pueden tomar para que ningún sector se vea afectado fuera de proporción o de manera que en verdad perjudique el desarrollo de una actividad económica o que perjudique fuentes de empleo. Pero al mismo tiempo queremos que en esas mesas de diálogo podamos analizar alternativas y decir: el Ecuador, el país, el gobierno está tomando medidas responsables. No se puede, por ejemplo, en la Asamblea, para regresar y hacer una comparación aprovechando la pregunta, en la Asamblea a lo largo de este año se han aprobado reformas legales que implican nuevos costos para el presupuesto. Se han aprobado leyes que exigirían al gobierno desembolsar 250 millones de dólares en algunos casos concretos. Por un lado, se aprueba una ley que obligaría a que el presupuesto se incremente en cientos de millones de dólares, pero ese presupuesto que se aprueba pues en una ley, que se vota en una ley, en algún lado tiene que ser pagado. Esas son las decisiones que está asumiendo el gobierno. Eso es lo que nos gustaría también explicar en cada una de las mesas, que para poder asumir obligaciones con los sectores más necesitados, con diferentes regiones del país, con prioridades del desarrollo, para asumirlas esto implica costos, esto implica dinero que tiene que estar en el presupuesto y que efectivamente tiene que salir de algún lado. Como la economía de cualquier hogar, un presupuesto es la combinación de lo que se gasta y de lo que ingresa. No se puede, como se ha hecho durante muchos años,
seguir subiendo indiscriminadamente el gasto sin compensarlo en los ingresos. Ministra, en virtud del tiempo y para finalizar, no puedo dejarla ir sin preguntarle sobre este audio que está circulando en las redes sociales, que lo ha subido un medio de comunicación digital, La Posta, específicamente. De hecho, también ya la Secretaría de Comunicación del Gobierno ha puesto en firme cuál es su criterio y su respuesta frente a esta situación. Se ha pedido, de hecho, la desclasificación, la evaluación de todo el discurso completo que dio el presidente en ese momento. Pero eso no se trata de un tema sensible, puertas adentro. ¿De qué forma se filtró? ¿Es esto un delito? Varias preguntas, permítame responderlas. Lo primero es que como país tenemos que aprender a tomarnos la seguridad en serio. Los temas de seguridad necesitan un tratamiento especial. En el Ecuador y en cualquier lugar del mundo tiene que existir un ente, el ente en el que están los máximos personeros del Estado, en el que pueden debatir los asuntos sensibles de seguridad. Eso es el COSEP, el Consejo de Seguridad del Estado ecuatoriano, el Consejo de Seguridad Estatal. Es en donde se reúnen los directivos de cada uno de los poderes del Estado. Está presidido por el presidente de la República y es confidencial. Cuando una reunión de esta naturaleza empieza, todos los miembros juran mantener reservas sobre el contenido de la reunión. ¿Por qué? Porque tiene que haber un espacio en donde los temas de seguridad se analicen. El sacar de dentro de lo que se discute en un Consejo de Seguridad, recortar 40 o 45 segundos de eso y sacarlo de contexto no ayuda para que el Ecuador sea un lugar más seguro, no ayuda para que nadie encuentre justicia. Pero entonces, simplemente de algún lo que lado hace, salió ese audio. Así es, pero lo que hace el extraer, el recibir, el publicar, eso no lo sabemos. La fiscal ha anunciado una indagación para poder aclarar estas cosas, pero el sacar un pedazo de una reunión tan delicada no solamente es un delito, no solamente es un delito, porque yo quiero ir más allá. Es la responsabilidad con el país. Es una responsabilidad para usted. La responsabilidad con el país es que tomemos las medidas más seguras, las que permitan llegar a la verdad, por supuesto, ese es un objetivo que compartimos, pero es realmente grave que se filtre, primero que se robe, porque yo creo que hay unas diferentes responsabilidades, pero quien haya extraído esta información ha cometido un delito muy grave, y esto tiene que ser investigado. Por supuesto, el gobierno no tiene nada que esconder. ¿Es un atentado a la seguridad, ministra? Sí, claro que sí, es un problema de seguridad, es un problema también de cómo se maneja la confidencialidad en un espacio que así lo requiere. El gobierno no tiene nada que esconder, es lo que yo quiero retomar, pero tiene que haber un tratamiento especial de los asuntos de seguridad. Por ejemplo, hay temas de seguridad como las investigaciones previas que están en Fiscalía que no son públicas y eso tiene un motivo, porque no se le puede avisar a alguien que se le está investigando, porque si yo le aviso que se le está investigando, la justicia no va a poder detenerlo, porque si la justicia le alerta a alguien que está mirando sus actividades, sus movimientos, vamos a perder de vista al final del día el objetivo que es luchar contra la impunidad y sancionar un delito. Entonces, empezar a filtrar esto en redes, como lamentablemente en el país cada vez está sucediendo, o peor todavía, que medios de comunicación o que medios digitales recojan esto y lo conviertan en algo de difusión masiva, tenemos que hacernos la pregunta más allá de que sí configura un delito. La pregunta es, ¿esto de verdad le hace bien al país? ¿Le ayuda al país? ¿Algo descontextualizado? Y de hecho es una interrogante muy sensible y eso es importante aclararlo aquí, porque hablando de que deben coincidir los discursos, la ciudadanía debe tener la seguridad de que realmente el gobierno hizo todo lo posible para salvar a los 3 compañeros periodistas. Así es, y por eso es tan delicado que se ponga eso en duda, porque se pone en duda la voluntad del presidente y del gobierno en un tema tan sensible. No puedo comentar la información que está dentro de este documento porque yo misma estaría violando la ley, pero lo que sí le puedo asegurar es que mientras el presidente Moreno le dijo al país que estaba agotando todos los esfuerzos, así lo hizo. Mientras el presidente Moreno le dijo al país que haría todos los sacrificios para traer a 3 conciudadanos que habían sido secuestrados, traerlos con vida, mientras eso fue lo que le ofreció al país, así lo hizo. El audio que han filtrado de manera irresponsable corresponde a una fecha posterior a que el país se enteró de la lamentable muerte, del asesinato de 3 conciudadanos periodistas del diario El Comercio. Entonces, el no decir la fecha pone en duda la decisión con la que el gobierno actuó y esto no se puede poner en duda. Hay 2 momentos
en el momento en el que se estaba llevando adelante la negociación, el gobierno así lo hizo, lo decidió, lo impulsó y tomó todas las decisiones con los costos que tenga. Después de ese momento, cuando ya se conoce este desenlace que fue fatal para todo el país, por supuesto que el presidente Moreno y cualquier miembro del Consejo de Seguridad tiene todo el derecho y corresponde hacer un análisis de cuál debería ser la posición del Estado sobre esto, cuál debería ser la postura de un Estado democrático que trata de enfrentar el delito sobre algo de esta magnitud. Sacado de contexto se crea una confusión que es inadmisible, no se puede admitir esto. La filtración corresponde a una fecha posterior, el sacarla sin ninguna fecha es en realidad un acto que no contribuye a aclarar los hechos, contribuye a la confusión y a la desconfianza, que es todo lo contrario de lo que necesitamos para vivir en un país más seguro, que estoy segura que es el objetivo que tenemos todos. Bien, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. María Paula Romo con nosotros en entrevista en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, ya volvemos. Fanáticos, los esperamos esta noche a las 23 horas con la mejor información deportiva aquí en la pantalla de Ecuador TV. Eduardo, sin duda alguna hay novedades en Europa y acá en el mercado local se empiezan a mover las frutas. Por supuesto, y además también les contaremos los detalles de la renuncia a la vicepresidencia de Barcelona de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Les esperamos esta noche, 23 horas, en la señal de Ecuador TV. Okay, Mom. I'll see you later. De tu cena, un encuentro. Con los mejores pavos, lechones, jamones y los más frescos ingredientes. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además recibe Deezer Premium. CNT. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, Michelle, no cierra la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad. La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Les ordeno caer de rodillas ante la máquina. La Casa Invita, domingo 18 horas, por Ecuador TV. Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. Les contamos que las reformas a la Ley de Comunicación respaldadas por 75 legisladores no dejaron totalmente satisfechos a los asambleístas. La transitoria a la renovación directa de las frecuencias es el principal punto de discrepancia.
Las 8 horas de debate que terminaron con la aprobación de las reformas a la Ley de Comunicación fueron reconocidas este miércoles por el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de una publicación en Twitter. Gracias a la Asamblea de Ecuador por respaldar la iniciativa enviada por el Ejecutivo de una ley de comunicación que recupere la libertad de expresión y pensamiento. Felicito a toda la ciudadanía por este logro. No olvidemos que con las libertades vienen grandes responsabilidades. En ese aspecto, el Partido Social Cristiano considera que el objetivo de eliminar un régimen calificado como punitivo y sancionatorio se ha logrado. Fue el triunfo de la razón y los derechos de libertad por sobre el despotismo y el totalitarismo. No obstante, en Creo consideran que las reformas, a pesar de ser positivas, no lo son todo, pues insisten en que la única salida completa a esta normativa vigente desde 2013 era la derogación. Porque el solo reformarla es como ponerle su cierto maquillaje a un delito para que no parezca tanto. En la sesión del martes también se incorporaron temas de última hora, como por ejemplo el referente a que los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso produzca afectaciones a la salud de las personas. No se pueda en ciertos horarios publicitar ni en televisión, ni en radio, ni en estadios, etcétera, el tema de las bebidas alcohólicas. Aunque el que mayor polémica ha generado es la transitoria referente a la renovación de frecuencias, un pedido de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Hay medios sumamente importantes, responsables, medios de cobertura nacional que tienen su mérito ganado, pero no por eso se les va a hacer una concesión automática, como dicen. Porque se debe llegar efectivamente al tema de los procesos que tienen que ver con los concursos correspondientes. Las modificaciones pasaron a revisión del Ejecutivo, quien deberá definir si sanciona favorablemente o presenta algún veto. Alex Llanos, Telediario. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, no ha anulado el concurso de frecuencias en el que Contraloría detectó concentración en 3 grandes grupos y otras irregularidades. Además, no se han cobrado las multas por transferencia o cesión de acciones. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Cordicom no anularon el concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias de radio y televisión que se realizó en abril de 2016. Es una de las 15 recomendaciones del informe preliminar de Contraloría de junio de este año. Se determinó irregularidades que podrían incurrir en una concentración de frecuencias en 3 grandes grupos. El informe establece con claridad la necesidad de revertir ese concurso. Un concurso en donde no se respetaron las propias normativas del concurso. Se realizaron calificaciones sin sustento. El concurso quedó suspendido y no se convocó a un nuevo proceso para la entrega de títulos habilitantes a los medios de comunicación. De las 15 observaciones, solo 3 cumplieron, 5 no se realizaron y 7 no se ejecutaron hasta septiembre de 2018. Un informe de cumplimiento obligatorio y por lo tanto nosotros en este momento estamos realizando un segundo informe de seguimiento. Otra de las observaciones incumplidas fue la revisión de 300 frecuencias entregadas durante el concurso, a pesar del intercambio de información que existió entre el Arcotel y el Cordicom. Están en proceso administrativo. No podría yo pronunciarme sobre la ejecución de eso. No existió la revocatoria de frecuencias para las empresas que registraron transferencias de acciones, cesión de participaciones y cambios de representantes legales sin la autorización del Arcotel. Se iniciaron 6 procesos de terminación de contratos. Nosotros estamos en el proceso de ejecución, es un proceso administrativo. Pero no se ha podido iniciar la extinción de los títulos habilitantes del Grupo Canela y Radio Eventos S.A. Si no existe, no creo que podamos revocar algo que no existe. Tampoco se ejecutaron las multas a los beneficiarios por incumplir las reglas del concurso. Las multas están tipificadas en los reglamentos, se aplica con el cierre, con la resolución. Hemos pedido a las autoridades en telecomunicaciones una respuesta. Esa respuesta, cuando nos la sea entregada, será objeto de un pronunciamiento definitivo de la Contraloría. Con relación a televisión satelital, no existe una decisión sobre el título habilitante. El informe de auditoría señaló que la solicitud del medio no tuvo sustento técnico. Valeria Villarroel, Telediario. Y en el tema electoral existen algunos nombres que suenan como candidatos para la prefectura de La Suay y la alcaldía de Cuenca. En la delegación electoral se espera su inscripción. María Cecilia Alvarado fue hasta junio de 2018 aliada política de Paul Carrasco. Rechazo totalmente que se utilice la democracia para disfrazar o poner de fachada de prácticas antidemocráticas. Argumentó su separación del prefecto y lanza su candidatura. Siento estar preparada para asumir un nuevo reto.
la prefectura de la SUAY. El actual presidente de la Eco Runari también quiere la prefectura. Su bandera será el hacer oposición a la minería. Es una necesidad imperiosa de participar en un proceso electoral. Mientras, Paul Carrasco, actual prefecto, tiene previsto inscribir su candidatura, esta ocasión para la alcaldía de Cuenca. Y tendrá como oponente a Marcelo Cabrera. Los dos ganaron en alianza la última contienda electoral. Cabrera, identificado siempre con ideología de izquierda, hoy se une a Creo. Esta alianza con Creo no es una alianza es una alianza por el Cuenca y por el Azuay. Otro candidato para la alcaldía es Jefferson Pérez con Renace, su propio movimiento. Un cambio en nuestra ciudad y hoy hemos tomado esta decisión importantísima en mi vida. César Tacuri Vintimilla, Telediario. En otro ámbito de la información, la Corporación Ecuatoriana para los Derechos Humanos identificó casos de vulneraciones en el acceso a medicinas y trasplantes de órganos. Prevén entregar un documento a las autoridades gubernamentales en el que se recogen estas y otras observaciones. Nos acompaña. Entre los nuevos integrantes de la Corporación Ecuatoriana para los Derechos Humanos constan profesionales en diversas ramas. Uno de sus miembros dirige el Colegio de Médicos del Guayas. A su criterio, las principales vulneraciones se dan por la dificultad en el acceso a medicinas que, según sostuvo, en muchos de los casos, no constan en el actual cuadro básico. Este cuadro básico de medicamentos se lo hizo con la intención de que se lo renove cada 2 años, donde están todos los medicamentos que se pueden utilizar en todo el país. Vamos a cumplir 6 años y este cuadro no se lo ha renovado. La preocupación también radica en el tiempo que un paciente debe esperar para someterse a un trasplante. En la mayoría de los casos, ese lapso comprende entre 1 hasta 6 años, dependiendo del órgano requerido. Nos encontramos con la enfermedad, nos encontramos con las personas que sufren y que no pueden recibir un órgano, un trasplante. Según la Corporación Ecuatoriana para los Derechos Humanos, ambos temas en materia de salud se vuelven una constante en nuestro país. Serán recogidos y recopilados en un documento que esperan entregar a las autoridades gubernamentales. Que la gente conozca sus derechos como persona, no como institución ni como Estado, sino como persona. Toda persona nace libre con igualdad de derechos y es lo que compartimos, que las personas puedan defenderse ante circunstancias adversas. Este organismo no gubernamental sin fines de lucro trabaja en Ecuador desde hace 25 años. César Eduarte, Telediario. Hoy, Ates cuenta a Lale que tuvo algo con Sibel. Escucha, lo que pasó entre Sibel y yo... Ates, a mí no me corresponde juzgar eso. Por favor, Lale, estábamos solos. Sibel cree que Eda secuestró a las niñas. Si sabes dónde están, Kubraina, si no me lo dices. ¿Por qué crees que yo le haría algo a las niñas? Créeme que esta vez no te saldrás con la tuya. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además, recibe Deezer Premium. CNT. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, Michelle, no cierra la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad. La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además, recibe Deezer Premium. CNT. Noticias. Política.
cultura, actualidad, una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas por Ecuador TV. Y a pocos días de celebrar la Navidad en Guayaquil, varias empresas realizan agasajos para niños de escasos recursos económicos. Los municipios de Guayaquil y San Borondón e Inmobiliar ofrecieron un show con personajes animados para los pequeños. Se acerca el día más esperado para los más pequeños. Las instituciones públicas y privadas suman esfuerzos para ofrecer en esta época del año un momento de alegría para los niños en vísperas de Navidad. En época de modernidad, el mítico personaje de Papá Noel ha dejado atrás sus tradicionales renos para traer sus regalos en helicóptero. En el Centro Polifuncional Sumar, donde reciben atención integral niños con diferentes discapacidades, cientos de admiradores esperaron su llegada. En el Parque Histórico de Guayaquil, estudiantes de varias unidades educativas recibieron a Santa, festejos con actividades alusivas a la Nochebuena. Me gustó el teatro, me gustó todo, fue bien bonito. Para que vengan a bailar, a divertirse. Y más de 100 pequeños de varios recintos del Cantón San Borondón celebraron la Navidad por anticipado. Un show artístico organizado por el Comité de Gestión Social del municipio de San Borondón. Son muy importantes porque los niños se divierten mucho. Vemos la alegría en ellos. Muy entretenido, súper espectacular. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y como parte de la campaña de erradicación del trabajo infantil que promueve el Gobierno Nacional, se socializa en todo el país la Misión Navidad. El objetivo es crear conciencia ciudadana para evitar que los niños laboren en las calles. Son varios mecanismos para difundir el mensaje a la ciudadanía. Pitos, pancartas, la entrega de hojas volantes y una chiva son parte de las estrategias que el MIES pone en marcha para llegar de forma directa a la comunidad. Tengamos claridad de que no estamos siendo mejores ciudadanos cuando entregamos caridad, todo lo contrario. Por eso la importancia de Misión Navidad, de estimular a la ciudadanía a que hagamos contención además en nuestras comunidades. Los ciudadanos consultados están conscientes de la realidad que viven los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que en muchos casos son obligados a pedir dinero. No es que aprovechan los niños, sino los adultos, quien los mandan. ¿Usted cree que los adultos son los que mandan a los niños? Muchos de ellos los mandan. Los valores humanos se han perdido, entonces hay que incentivar, hay que concienciar en todo aspecto esa situación. La problemática social de la mendicidad es consecuencia del entorno familiar que viven nuestros niños. Es importante destacar que quienes utilicen a grupos vulnerables para realizar esta actividad ilícita serán sancionados. Que tengan en consideración que la práctica de este tipo de actividades no son pertinentes de la edad. Se están perdiendo muchas etapas de la vida, de las horas que pueden disfrutarlas jugando, de la niñez, haciendo uso de sus deberes y derechos, no son puestas en práctica, las cuales puede tener repercusiones más adelante en la vida adulta. El artículo 78 determina los derechos de los grupos de atención prioritaria y también establece las sanciones relacionadas con la utilización de niños para prácticas de mendicidad. El artículo 113, numeral 7, establece la patria potestad se pierde por resolución judicial al permitir o inducir la mendicidad de su hijo o hija. Erradicar la mendicidad en las calles es una tarea de corresponsabilidad de todos. Guadalupe Ayoví, Telediario.
37 retratos de mujeres representativas del Ecuador son parte de la exposición Guarichas, pasado y presente. La muestra finaliza este 20 de diciembre en el Museo Casa de Sucre en Quito. Marta Ormaza, Juana Guarderas, Diana Tamaín, Mayra Benalcázar, Fernanda Restrepo, María Paula Romo son algunas de las mujeres retratadas para la muestra Guarichas, pasado y presente de los artistas Sabina Paredes y Christoph Hitz. Un proyecto de género y arte que trata de visibilizar las problemáticas de género existentes en nuestro país. El trabajo artístico fusiona las artes plásticas y la fotografía. Así interviene Christoph Hitz, reconocido por captar con su lente la esencia del espíritu. A través de una conversación o de una entrevista hemos ido conociéndoles realmente, ¿no? Eso es lo que ha ayudado para lograr los retratos como los podemos observar aquí. El proyecto se inició en el 2016 con la investigación del término guarichas, que en el pasado fue usado para estigmatizar a las mujeres que transgredían las normas establecidas en Latinoamérica. Nosotros queremos resignificar este término y volver al origen de la palabra. Mujeres sabias, mujeres proactivas, mujeres que luchan. En el caso ecuatoriano se seleccionó a 35 mujeres. Cada una de ellas son mujeres constructoras de la patria, tienen una vivencia, tienen una historia y tienen una lucha. Que son representantes de los derechos humanos, mujeres que son representantes de la Policía Nacional, mujeres que han sido, por ejemplo, la primera mujer GOE en el ámbito de las ciencias médicas. También hay un espacio que honra a aquellas que forjaron la historia, aunque ya no están físicamente. Estamos felices de que la gente se empatice con una obra que es eminentemente social. La exposición estará abierta al público hasta este 20 de diciembre en el Museo Casa de Sucre y desde octubre atrajo a más de 5.000 visitantes. Sofía Montoya, Telediario. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además recibe Deezer Premium. CNT. Ya llega fin de año, se prendió el reventón. Todos bailan y celebran el año que terminó. Sientes el boom, 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 boom. Cuando usas explosivos tu vida cambiará. Ponte pilas, ten cuidado, eso te puede matar. Camaretas, petardos, chipeadores, silbadores, tumba casa, tumba barrio. Escucha este mensaje, por tu bien, no uses explosivos. Basta un boom para cambiar tu vida. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, Michelle, no cierra la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad. La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Este mes, Cine Familiar festeja con las mejores películas de temporada. ¿Están listos para enloquecerse? Puedo sentirlo. Pues eso es fantástico. ¡Felices fiestas! Vive las fiestas junto a Cine Familiar. Todos los días a las 16:30 por Ecuador TV. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV.
Y de regreso en Brasil, hace pocas horas, el presidente de la Corte Suprema, Antônio Dias Toffoli, anuló la decisión cautelar que dictó temprano el juez Marco Aurelio Melo a favor de Luis Ignacio Lula da Silva, quien recibió una condena en segunda instancia. La medida cautelar del juez pudo haber significado la excarcelación de Lula da Silva, sin embargo, la posibilidad se frenó con la anulación del titular de la Corte Suprema. El expresidente de Brasil es acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht y permanece detenido desde hace 8 meses. La Cancillería de Guatemala finalizó el trámite para repatriar los restos de la niña de 7 años que murió bajo protección de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La menor de edad intentaba llegar a la Unión Americana junto a su padre, quien se encuentra bajo orden de supervisión por autoridades estadounidenses. Esto mientras los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron desarrollar un plan conjunto de cooperación en la frontera y territorio centroamericano a través de inversiones millonarias, el mismo que tiene como objetivo detener la migración desproporcionada. Que informó de inversiones privadas y públicas en México por 4.800. 6 muertos por disputa entre bandas de robo de combustible en México. Además, 5 personas detenidas por retener a joven para un matrimonio forzoso en España. Al menos 6 personas fueron asesinadas por un grupo armado en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco. Según información de fuentes policiales, el hecho es atribuido a un enfrentamiento entre bandas dedicadas al robo de combustible. En esa zona recientemente se suscitó una explosión que dejó 4 muertos a causa de una toma clandestina en un ducto del hidrocarburo. Un inusual tornado tocó tierra en un barrio residencial de Seattle, dañando varias viviendas y derribando numerosos árboles. Según recogieron las imágenes del radar, el tornado aterrizó al sur de Port Orchard, situado a unos 24 kilómetros al oeste de Seattle, poco antes de las 2 de la tarde y sin causar heridos. En las imágenes desde un helicóptero se observan numerosos daños materiales, casas con techos arrancados y escombros esparcidos por todos los patios. 5 miembros de una familia búlgara de entre 28 y 54 años fueron detenidos por la Policía Nacional por retener durante meses en Murcia, España, a una mujer de 19 años para celebrar un matrimonio forzoso después de que la joven fuese vendida por su familia a cambio de 2.000 euros. La chica fue forzada a mantener relaciones sexuales con un hombre con el que iba a contraer matrimonio y tras 5 meses retenida logró escapar de sus captores. Una de las iglesias más tradicionales de Cartagena tiene como principal atractivo la fusión entre la tradición religiosa con la cultura del Caribe colombiano, a través de un pesebre. El Templo de la Divina Providencia abre sus puertas desde tempranas horas para que cientos de niños puedan observar en este llamativo pesebre al vendedor de raspado, de bollo y demás personajes característicos de este departamento. Fernanda de la Bastida, Telediario. Los deportes, vamos a saludar en los estudios a nuestro compañero Edu Andino. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bienvenido, cuéntanos. ¿Qué tal, mi querida Mario y amigos y amigas televidentes? Listos para entregarles la información deportiva pertinente respecto de este día y, por supuesto, novedades en el ámbito local. Vamos a hablar de Barcelona, equipo que hoy hizo noticia tras la renuncia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno a la vicepresidencia deportiva, pero que además tiene también buenas noticias porque Fidel Martínez, que fue la primera contratación para el 2019 y que se hizo público el día de ayer, ya conversó con los medios de comunicación y dijo lo siguiente. Sociales comunicó la contratación del extremo por izquierda Fidel Martínez. El jugador ecuatoriano, después de varios años, retorna al fútbol local y arregló su vínculo por una temporada con los canarios. Fidel Martínez nació en Nueva Loja, Sucumbíos, tiene 28 años de edad. Debutó en Deportivo Quito en 2010. Los equipos donde jugó Fideo, como lo apodan, fueron Deportivo Quito en la temporada 2010 hasta el 2012, Tijuanas de México de 2012 a 2014, Leones Negros 2014-2015, Pumas de 2015 a 2017, el Atlas 2017 y en Peñarol de Uruguay en 2018. En todos los equipos mencionados ha jugado un total de 218 partidos, anotando 69 goles. Con Peñarol en la temporada 2018 jugó 15 partidos, marcó 4 goles, tuvo 2 asistencias y jugó 757 minutos. El último partido oficial que jugó Fidel Martínez fue el 26 de mayo, donde Peñarol venció 2-1 al Atenas. Como campeón,
se alzó con los títulos en 2011 con Deportivo Quito, 2012 con Tijuana en México y 2018 con Peñarol en Uruguay. A nivel de selección, Fidel Martínez formó parte de los convocados al Mundial de Brasil 2014. Estuvo también en las eliminatorias, camino al Mundial de Brasil y Rusia 2018. Y hay dos nuevos técnicos confirmados ya en el fútbol ecuatoriano. Se trata de Luis Gustavo Soler con el Deportivo Cuenca, que revisamos su trayectoria. Guaraní 2008-2009, Cádiz 2010, Deportivo Cuenca 2010-2012, Barcelona 2013, Católica 2014, pasos fugaces por estos equipos. Sociedad Deportiva Oca, su última experiencia en el 2018, el primer semestre del año. Éxitos para el profe Soler. Un gran profesional y además una excelente persona. Vamos en cambio con Marcelo Javier Zuleta, el argentino, que quiere dirigir por primera vez en nuestro país y que lo va a hacer. Será presentado el día viernes en horas de la tarde. Club San José de Argentina, Longan, Najerán, Dinamo de Tirana, Makedinocos. Algunos de los equipos que ha dirigido. Será el 10º país en donde esté dirigiendo el estratega. Paz Lamia, Nicaragua, Metapán, Alianza FC, Roulado Fútbol Club. Estuvo también siendo asistente técnico de Defensa y Justicia. Clubes de Haití, Arabia Saudita, El Salvador, Honduras, Bolivia y Libia. Selección sub-17 de República Dominicana. La trayectoria de Marcelo Javier Zuleta, que se completa con estos datos que les presentamos. Argentino de 54 años de edad, es el nuevo entrenador del equipo militar. Equipo que está con varios problemas económicos y que además tendrá que enfrentar la penalización justamente económica por haber quedado en los últimos lugares de la tabla de ubicaciones en la temporada 2018. Hasta aquí los deportes, amigos y amigas televidentes. Mi querida Maruxi, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Edu, por acompañarnos en este resumen deportivo en Telediario Estelar. Y a ustedes por informarse con nosotros. Que tengan una excelente noche. Pasen bien.